Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo, la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Manantial Radio 107.9. Como todos los miércoles, ¿cierto? Hoy día estamos de 19 a 20 horas para hablar de las cosas del reino de Dios, ¿cierto? Para hablar de Dios, para hablar de Jesucristo, para hablar de su palabra. Ese es el objetivo de este programa, hermano, dar a conocer el reino de Dios a través de su palabra. Eh, Esperando que todos estén bien. Esta ciudad sigue complicada, Los Ángeles sigue complicada con el coronavirus, hermano. Mi hija se recuperó gracias al Señor y ya la dieron de alta y está súper bien. Eh, que Dios les dé fuerza a las personas, hermano, y puedan mirar al cielo y darse cuenta que cuán necesario es Dios en nuestras vidas, cuán importante debería ser Dios en nuestras vidas, hermano. Cuando estamos bien, generalmente nunca nos acordamos de Dios, pero cuando estamos mal ahí sí nos acordamos. Pero el Señor dice que no echa a nadie fuera, hermano. Independiente de la situación que tú estés, si tú te quieres acercar a Él, acércate. Es un buen tiempo. Cualquier día, hermano, cualquier circunstancia, Dios la puede usar para que conozcas la verdad, para que conozcas su evangelio, para que conozcas su hijo. Amén. Bien, para comenzar vamos a orar, hermano. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este día, Rey, en que hemos podido caminar y estar sanos, Padre. Te pido por aquellos que están enfermitos, Señor, por aquellas personas que están en la UCI, Padre, con COVID. Yo te ruego, Padre, que tú tengas misericordia, Señor, y te acuerdes de ellos, Señor, y puedan conocerte, Señor, antes de dejar este mundo, Rey. Bendita sea tu palabra, Rey, que nos da esperanza, Señor. En tu palabra encontramos, Señor, consuelo, esperanza, sabiduría, Señor, fuerza, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermano. Bien, hermano, hoy día vamos a hablar de todo lo que habló Jesús, lo cual lo habló, ¿cierto? Para que nosotros viviéramos en la voluntad de Dios, para que lo hiciéramos, lo pusiéramos por obra, no para que simplemente lo escucháramos por un oído y nos saliera por el otro. La palabra está hoy día, hermanos, en Mateo 7 del 24 al 29. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no quieren tener una familia fuerte, una familia sólida, una familia que, aunque vengan los problemas, los peores problemas de la vida, hermano, pueda permanecer unida? Y hay una sola forma, hermano. Hay un solo nombre dado a los hombres, y su nombre es Jesús. Y en Mateo 7, del 24 al 29, dice lo siguiente, hermano. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, dice Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Hay otras versiones que dicen, y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque las enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Que podamos oír, Señor,
Pero no solo oír, sino que entender lo que tú quieres hablar, Señor. Solo tú tienes palabras, Señor, que pueden transformar nuestras vidas, Rey. En vidas santas, Señor. En vidas que buscan hacer tu voluntad, Padre. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, el llamado que hoy, o que los cristianos hacemos, no es un llamado que tú puedes decir, más adelante lo voy a tomar. Es urgente. Es de suma urgencia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque tú no sabes cuándo vas a morir. Ni yo tampoco lo sé. Entonces hoy podría ser el día que tú dejas esta tierra. Y si no tienes a Cristo, hermano, wow, te tengo malas noticias. Pero si tú conoces a Cristo hoy día, hermano, por medio de la palabra, por medio de la predicación de su palabra, de la predicación del Evangelio, Dios te puede salvar y cambiará todas las cosas en tu vida. El hacha está puesta hoy día, hermano, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así lo dijo Juan, ¿cierto? Juan el Bautista advirtió a su pueblo, lo advirtió una y otra vez, que había llegado el tiempo de volverse a Dios, de arrepentirse, de cambiar, de amar a Dios, no solo de labios, sino con todo nuestro ser. Pero ¿qué hizo el pueblo judío? Escuchó la palabra, pero no la hizo. Una de las cosas que dice Jesús aquí, hermano, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Muchos hermanos llegamos a la iglesia porque queríamos arreglar nuestros problemas. Queríamos recuperar a nuestras familias. Y Dios, en su infinita misericordia, lo hace, hermano. Pero no es solo para eso, hermano. Si Dios te pone en una iglesia, si Dios te da el don de escuchar la palabra de Dios, no es solo para escucharla, ni solo predicarla, sino que también para ponerla en práctica. Porque será solo así, hermano. Será solo allí donde nuestro hogar estará firme. Firme, ¿por qué? Porque estará en la roca, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Hermano, escuchar la palabra del Señor, admirarla, deleitarse, es solo una parte del cristianismo. Cristo murió para que pudiéramos alcanzar misericordia y podamos hacer la voluntad de Dios, es decir, hacer lo que Jesús nos dice en su palabra. Ese es el tema de hoy, hermano. Hacer lo que Jesús nos dice que hagamos. Porque Cristo no dijo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan mi palabra, sino que dijo, son los que hacen, mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿para qué conocer la palabra de Dios, hermano? Si no la vamos a poner por obra, si no vamos a llevarla a cabo, si no vamos a ponerla en práctica, como Jesús dice aquí claramente, tú te das cuenta, hermano, que no es tan difícil entender la palabra. ¿Sabes lo difícil? Lo difícil es aceptarla como la única verdad, como la única opción de poder reconciliarnos con Dios, de poder caminar como Dios quiere que caminemos, de poder, hermano, un día estar con papá. El rey David escribió el Salmo 1, ¿cierto?
Y él en una parte del Salmo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pero el primer versículo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto es lo que debe producir en nosotros, hermano. La palabra del Señor. Ahora, si tú te das cuenta y lees bien el Salmo, lo vuelves a repasar. ¿Quién fue el único, hermano, que nunca anduvo en consejos de malos? ¿Quién fue el único que jamás estuvo en camino de pecadores? ¿Y quién fue el único, hermano, que no se sentó en la silla de los escarnecedores, de aquellos que se burlan de los seguidores de Dios? Cristo, ¿verdad? Pero sabemos, hermano, y todo el mundo sabe esto, que Jesús caminó conforme a la palabra. Él vino, dice, a cumplir la palabra, a cumplir la ley de Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermano, con la palabra del Señor? ¿La estamos poniendo en práctica? ¿O somos simples oidores olvidadizos, que aún no termina el culto o la predicación y ya hemos olvidado todo? En Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. A veces, mira, hermano, va a haber mucha gente que cuando Cristo vuelva se va a encontrar con la sorpresa de que no era cristiano, porque se engañan a sí mismos creyendo que porque conocen un poco su palabra son cristianos. Hermano, debemos conocer la palabra y ponerla en práctica. Jesús no vino, hermano, a enseñarlo una religión muerta. Si la palabra, si tú escuchas la palabra de Dios y Cristo está en ti, tú la pones en práctica. Nos guste o no nos guste. Porque no digamos, hermano, y seamos sinceros en esto, no es tan fácil hacer la voluntad de Dios. Muchas veces no es agradable. Un ejemplo, cuando alguien te daña, cuando alguien te ha herido en lo más profundo de tu orgullo. Dime tú, ¿es fácil perdonar a esa persona? Sin embargo, Dios manda a perdonar a todo aquel. A todo aquel perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, hermanos, si nosotros queremos que Dios nos perdone, primero nosotros debemos perdonar a los que nos han ofendido. Esa es una evidencia de que Cristo está actuando en nosotros, de que el Espíritu Santo está en nosotros. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. La palabra de Dios, hermano, es como un espejo. Que cuando nosotros miramos a un espejo, ¿cierto? Y nos vemos despeinados o vemos que hay algo mal, lo arreglamos en el instante, ¿cierto? Y vemos cuáles son los problemas, ¿cierto? Para poder mejorar nuestra apariencia. Pero apenas nos apartamos del espejo ya no nos acordamos. ¿Qué era lo que está mal o qué tan mal estaba? ¿Y cómo se conecta esto con la palabra de Dios? La palabra de Dios en nuestro tiempo en que la escuchamos en nuestro devocional diario nos convence de las áreas de nuestras vidas que están mal. ¿Sí o no? Ese es el poder de la palabra, hermano, que nos convence del pecado. Pero muchas veces, hermano,
Nosotros escuchamos la palabra y sabemos que hay algo malo en nosotros y después nos olvidamos. Nos olvidamos de pedirle a Dios que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra mente. Cuando la palabra de Dios no solo debe convencernos de pecado, sino que debe llevarnos a cambiar y a dejar el pecado, hermanos. A no seguir viviendo como vivíamos antes. Ahora imagínate, hermanos, si aún los que oyen la palabra no la hacen, ¿cuánto más, hermanos? Los que ni siquiera se acercan a una iglesia. Ni hablar, pues, hermano. Pero centrémonos en nosotros, los que decimos ser cristianos. ¿Han escuchado ustedes a veces a la gente decir, y aquí va a la iglesia, si sigue siendo el mismo? No me digan que no lo han escuchado, porque yo lo he escuchado muchas veces, hermano. Y no solo con respecto a otras personas, sino con respecto a mi persona. Porque debemos reconocer, hermano, que muchas veces, hermano, nos golpeamos con una piedra en el pecho, pero seguimos siendo los mismos. Luego que salimos de la iglesia, seguimos siendo los mismos burros parados en dos patas. Hermano, la gente espera ver acción en los cristianos. Que hayan cambios profundos. No solo palabras. Debemos ser ejemplo, hermano, nosotros para la sociedad. Honrar a quien es digno de toda gloria y toda honra, hermano. Pero nos podemos excusar incluso con la palabra, hermano. Podemos decir, oye, pero si ellos deben tener puestos los ojos en Jesús. Sí, está bien eso, hermano. Pero tú y yo, hermano, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos embajadores, hermano. Debemos ser ejemplo. Y vaya que nos cuesta a veces, hermano. Si no fuera por la gracia de nuestro Señor. Si no fuera por su misericordia, hermano. Ninguno podría cambiar. Ninguno de nosotros, hermano, podría ser agradable y vivir en la voluntad de Dios. En 1 Timoteo 4, del 12 al 16, dice lo siguiente, hermano. Este es Pablo hablándole a Timoteo y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Es que no se trata solo de hablar de la palabra, no se trata solo de hablar bonito, sino que también debemos vivir, hermano, una vida conforme a la palabra. Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por ejemplo, hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano. ¿Quién va a ser la luz allí? ¿En medio de tu familia? Los cristianos, pues, hermano. Mira lo que dice más adelante, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se dan cuenta, hermano, que nosotros debemos tener un especial cuidado más que con el pecado de los demás, con el pecado nuestro? Nuestro peor enemigo, hermano, somos nosotros mismos, que muchas veces decimos una cosa, pero por otro lado hacemos otra. Podemos escuchar la palabra, hermano. Podemos decir amén.
pero podemos estar viviendo fuera de la voluntad de Dios. No podemos decir simplemente, hermano, me equivoqué, pero Dios conoce mi corazón. No, debemos practicar, hermano, practicar la palabra de Dios. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, hermano. Oye, cualquiera diría, no, pues que necesitamos una gran campaña para hacer ahora. Oye, hermano, mira a tu alrededor simplemente. Mira a tu familia. Siempre hay, hermano, un lugar donde servir al Señor. Y no ser oidores olvidadizos, hermano, de su palabra. ¿Cuál fue la última buena obra que hiciste? ¿Cuál fue la última vez, hermano, que hiciste la voluntad de Dios? El Señor conoce nuestro corazón, hermano. Y Él sabe, hermano, que le necesitamos. Por eso Él dice, pedid y se os dará. Si hay algo en nuestro corazón que no lo podemos quitar, que nos hace ponernos de mal humor, que nos saca de la voluntad de Dios, pidámosle a Dios. Porque Él puede hacer todas las cosas nuevas. A través de su Hijo, hermanos, que murió por nosotros. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Se dan cuenta, hermano, que nosotros tenemos la gran tarea de reconciliar, así como alguien llegó a nuestra casa a hablarnos de Cristo y nos reconcilió con Dios? Nosotros tenemos esa gran tarea, hermano. Pero para ello, no solo debemos escuchar la palabra de Dios, debemos llevarla a cabo, debemos ponerla en práctica, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Somos embajadores de Cristo, hermano, representantes de Dios aquí en la tierra. Hemos sido llamados para que otros, a través de nuestra predicación y testimonio, vengan y sean parte del reino de Dios. Cuando tú haces algo, también estás predicando de cierta manera. Porque, hermano, si había algo que le desagradó a Jesús, era la hipocresía. La hipocresía que había en su pueblo, hermano, sobre todo en los líderes, en los sacerdotes, en los estudiosos de la ley, en los fariseos, que se suponía que ellos manejaban la palabra, la conocían el carácter de Dios, pero ellos se sabían muy bien la palabra, pero no la llevaban a la práctica. Por eso Jesús decía, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No, hermano, esto no se trata simplemente de estar pegado a la palabra. Sí, necesitamos tiempos con Dios y con su palabra, pero también necesitamos tiempos en los que debemos hacer su voluntad. Si no, ¿para qué la palabra, hermano? ¿Para estar encerrado en la casa? Pero aún en la casa, hermano, muchas veces nos cuesta vivir en la voluntad de Dios. Y es por allí precisamente por donde debemos comenzar. ¿Queremos ser hacedores de la palabra? Empecemos por nuestro hogar, hermano. Empecemos con nuestra esposa. Empecemos con nuestros hijos. Ejemplo y buen testimonio en nuestro hogar. Porque, hermano,
¿Para qué nos vamos a engañar? Muchas veces es muy fácil parecer un buen cristiano delante de las demás personas. Pero en nuestro hogar, en nuestra casa, en donde deberíamos mayormente, hermano, practicar la palabra de Dios, no lo hacemos. Hermano, de cierta forma predicar es fácil. Lo difícil es llevarlo a la práctica. Pero hermano, cuando yo digo que debemos ser ejemplo, yo no te estoy diciendo, oye, hazlo por la gente. No, hazlo por Dios. Por amor a Dios y por amor a la gente. Pero primero por amor a Dios. Cuidemos nuestro testimonio. Preocupémonos si estamos haciendo lo que decimos. Es re fácil hablar, hermano. Pero hacer es lo que hace la diferencia. Eso era lo más maravilloso de Cristo, hermano. Porque Él no solo hablaba, Él hacía. Él se preocupaba por la gente. A pesar de las incomodidades, a pesar de que Él sabía cómo iba a terminar todo, Él se dio completamente para que tú y yo pudiéramos tener una esperanza, hermano, y podamos ser como Jesús en nuestro hogar. ¿Qué sacamos con ser como Jesús a kilómetros de nuestro hogar, hermano? Si en nuestro hogar no hacemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces nos sentamos con el control y de ahí no nos movemos. Mientras la esposa sirve, el hijo sirve. Cero congruencia, pues, hermano. Porque, mira, Jesús, Él dijo, yo he venido a servir y no a ser servido. Y si el Maestro dijo eso, ¿cuánto más nosotros, hermano? Si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿no tendremos que hacer lo que Cristo hizo? Pero tú me vas a decir, pero Él es Jesús. Él es Dios, sí. Pero Él ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, hermanos, el cual puede cambiar nuestras conductas erróneas, hipócritas, hermanos, porque para aparentar somos súper buenos, hermanos, pero Dios nos llama a ser personas auténticas, personas que no buscan engañarse ni a sí mismos, ni a Dios, ni a nadie. Nosotros somos llamados, hermanos, a ser esclavos del Señor, no de las personas, pero esclavos por amor a Dios, por amor a su Hijo, por amor al Espíritu Santo. Y eso te va a llevar a amar a las personas. Y ayudar si es necesario ayudar. Pero no simplemente, hermano, a ser buenos oidores de la palabra. Mira lo que dice en Isaías 29 del 13 al 15. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo que está diciendo, hermano, que este pueblo habla bonito, pero a la hora de practicar la palabra, de hacer la vida, no lo hacen. Es decir, a la hora que tienen que ayudar a sus hermanos, a las viudas, a los pobres, no lo hacían. Y la adoración que me dirigen no es más que no son más que reglas humanas aprendidas de memoria. Por esa causa, una vez más, asombraré a estos hipócritas
con maravillas extraordinarias. Estamos hablando del pueblo judío. La sabiduría de los sabios pasará, y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad. El Señor no puede vernos, dice. No sabe lo que está pasando. Dentro de las iglesias, hermano, hay mucha gente así. Y yo hago un llamado hoy día, hermano, que si tú eres así, te arrepientas y te vuelvas al Señor y busques de Dios, porque sabes, el problema es más profundo a veces de lo que creemos. Nosotros muchas veces creemos que con unas par de pinceladas de la palabra, con unas par de culto, unas par de lecturas bíblicas, estamos al otro lado, ¿no? La santidad del cristiano es un proceso. Es instantánea por la sangre de Cristo, pero a la vez también es un proceso, hermano, que se va dando, así como vamos conociendo su palabra, así como Dios se va revelando a nuestras vidas. Y hoy día quiero hablarte de algo maravilloso, hermano, de algo que cambió el mundo. Y su nombre es Jesús. Pero Él es parte del nuevo pacto, la promesa de Dios para el perdón de pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Dios prometió muchas veces, hermanos, muchas veces al pueblo de Israel que iba a cambiar su corazón y que iban a dejar de ser tan rebeldes y tan desobedientes. En Deuteronomio 30, del 6 al 9, y dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obras todos sus mandamientos, que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres, sobre tus padres. Esta es la promesa de Dios, hermano. A través de Moisés, para su pueblo. Un pueblo duro de servicio, hermano. En Jeremías igual lo hizo. Jeremías 31, 31 al 35 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. No lo cumplieron. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué promesa más maravillosa. Ningún ser en la tierra, hermano, puede hacer esta promesa y menos cumplirla. Mira, en Ezequiel dice 36 del 26 al 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos
y los pongas por obra. Ese es el nuevo pacto. Y Jesucristo de Nazaret, hermano. En Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Solo Jesús, solo Él jamás pecó. Nosotros hemos pecado. Nosotros le hemos fallado a Dios. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Toda nuestra vida, hermanos, con nuestras decisiones, con nuestras palabras, con nuestro pecado. Pero hoy, hermanos, desde que Jesucristo vino a la tierra y murió y resucitó al tercer día, y está sentado a la diestra de Dios Padre, desde ese día, hermanos, por la obra de Jesús, quien pagó el precio que tú y yo deberíamos pagar, podemos, hermanos, caminar en la voluntad de Dios. Podemos, hermanos, ser buena tierra. ¿Recuerdan la parábola de la tierra buena? De donde se sembraba y habían tierras donde habían espinos, ¿cierto? Otras donde habían pedregales y otra estaba al lado del camino. La cosa es que no daban buenos frutos. Pero la buena tierra es aquella que reconoce en Jesucristo el cumplimiento, hermanos, de la promesa más maravillosa de Dios. Cambiar este corazón oscuro. Cambiar este corazón lleno de maldad. Y poder vivir en la voluntad de Dios. Solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo por su obra en la cruz, hermano. Insisto, hermano, el llamado que hoy estoy haciendo es urgente en el corazón de las personas. Porque nadie te asegura que tú mañana despertarás. Claro, hay tanto afán, tanto materialismo, hermano. Tantas cosas que hacer, tanta entretención, hermano. Pero nadie, hermano, pareciera, hermano, que nosotros predicábamos en el desierto, como lo hacía Juan. Pero si tú estás escuchando hoy día, no te hagas el sordo, no te hagas el loco. Y atiende el llamado del Señor hoy, hermano. Porque hoy tu vida puede cambiar, porque hoy tu vida puede ser transformada por la predicación del Evangelio. Jesús te vino a reconciliar con el Padre. Y de ahí, hermano, todas las cosas son hechas nuevas. Vida nueva, hermanos. Corazón nuevo. Un corazón que no es como el corazón de piedra. Ese corazón de piedra que rechaza a Dios. Que piensa que Dios lo único que quiere es joderle la vida. Si Dios envió a su Hijo, es porque te ama. Y quiere lo mejor para ti. Ven a Cristo. Ven a los pies del Rey. Y verás la gloria de Dios. Cómo ese corazón rebelde se empieza a convertir en un corazón que obedece al Padre. Que ya no solo se deleita escuchando la palabra, sino también haciendo su voluntad.
Mira lo que dice en Efesios 2 del 13 al 14, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mira, yo no sé cuál es tu problema específico, no lo sé, pero sí sé algo, que si no tienes a Cristo tú estás separado de Dios, no te has reconciliado con Él. Pero cuando tú te reconcilias con Dios, amanece la esperanza en nosotros. Amanecen las ganas de vivir, de creer en la gente, de creer en uno mismo, hermano. Porque independiente, hermano, independiente de lo que el Señor te dé, un buen trabajo, una buena casa, una familia hermosa, el tesoro más grande es Él. El tesoro más preciado es Él. ¿Estás dispuesto a dejar todo por Dios? Recuerdo que una vez en una iglesia, hermano, hicieron este llamado. Y dijeron, ¿estás dispuesto a dejar lo que amas por Dios? Y yo pensé en la música, hermano. Y dije, sí, voy a dejar la música. Y tenía una colección de DVD, hermano, de CD originales. Y los boté. Pero no había entendido el llamado, hermano, porque seguía haciendo las mismas maldades. El llamado que Dios estaba haciendo en el fondo era que dejara mi pecado. Porque uno finalmente, hermano, atesora su pecado. My precious, decía el Señor de los Anillos. Y lo escondemos. Pero de Dios no lo puedes esconder. Porque de Dios nadie se puede esconder. Él conoce hasta tu más ínfimo pensamiento. Hoy es tiempo de que te vuelvas a Él. Mira la maravillosa obra de Jesucristo en Romanos 6 del 14 al 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano, quien venció la muerte y venció el pecado. Y hoy tú y yo, hermano, podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Podemos entrar a la presencia de Dios. Qué buena noticia, hermanos. Que nos reconciliaran con el ser más maravilloso. Por eso se llama Evangelio, porque es una muy, pero muy, muy buena noticia, hermano. Si tú estás cansado, aburrido de la vida que llevas, cansado de tu pecado, hoy vuélvete al Señor. Si quieres conocer más de Él, llámanos al más 569-68-688-521 y te mostraremos la verdad, hermano. Te mostraremos, hermano, que Jesucristo te vino a salvar de la ira, pero te vino a dar una vida nueva que cambiará todos tus pensamientos, que cambiará y quitará ese peso, hermano, y te hará libre, libre de verdad, porque la verdadera libertad, hermano, la verdadera libertad está en ser esclavos de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús, bendita sea la palabra de Dios, hermano, porque allí encontramos el tesoro más maravilloso.
¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿No tienes esperanza? ¿Crees que las cosas no pueden cambiar? No hay nada nuevo debajo del sol, dice el libro de Eclesiastés. Él no conocía a Jesús, así como a lo mejor tú tampoco lo conoces. Hoy te he predicado el Evangelio. Vuélvete al Señor, conviértete a Cristo y verás la gloria de Dios, hermano. Discípulos de Cristo, hermano. Estamos aquí, hermano. Llámanos, contáctanos y te mostraremos la verdad. Que el Señor les bendiga, hermano. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Que el Señor les bendiga, hermano. Que tengan una muy buena semana. Y no se olviden, hermano, nosotros no vivimos en una promesa. Nosotros vivimos en la realidad del Nuevo Pacto, en el cual hay promesas también. Que el Señor les bendiga, hermano. Nos vemos el próximo miércoles de 19 a 20 horas en Manantial Radio 107.9. Nos puede escuchar en Facebook igual, a través del nombre de la radio. Así que nos vemos, hermano. Nos vemos el próximo miércoles, 19 a 20 horas. Que el Señor les bendiga. Chao.